Buenos días a todos. Señor los bendiga. Qué gusto que estás, que pudiste venir. Eh, Siempre es bueno el que podamos estar juntos y siempre es bueno y es una bendición también tenerte con nosotros, saber que te interesas por la palabra de Dios. A Dios le agrada que se le busque. El simple hecho de que tú dispongas tu corazón para acercarte a Él, para buscar su verdad, es en sí mismo algo que glorifica a Dios y es algo agradable delante de Dios. Eh, en esta mañana vamos a comenzar con la ayuda de Dios eh, un ciclo que es vital. Quizá tendrás la invitación que se repartió la semana pasada. Vamos a estar meditando en 8 enseñanzas, una verdad importantísima de la Escritura. El Señor Jesucristo bajó del cielo y vino a decirnos, a anunciarnos la misericordia del Señor, y vino a pedirnos dos cosas: que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y que creyéramos al Evangelio. Vamos a estar hablando de la fe, vamos a estar hablando de esa verdad, la cual es, quiero decirte, sumamente importante, sumamente importante. Estamos en tiempos oscuros, en tiempos en donde la gente dice tener fe, en donde la gente cree conocer o cree tener esa fe verdadera, y estamos en tiempos de muchísima oscuridad. Lo que el Señor quiere es formar en nosotros esa fe verdadera, esa fe que da vida, esa fe que es agradable delante de Él. Quisiera que hagamos una oración y le pidamos al Señor en esta mañana, pues, que Él bendiga su palabra y nos enseñe a creer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar te agradezco la vida de cada persona que está aquí. Gracias por cada hermano, gracias por cada amigo que has traído a escuchar la palabra en esta mañana. Señor, te pido desde el cielo que nos concedas completa libertad a cada uno de los presentes, a mí para hablar, a todos para entender, y que todos seamos guiados por tu Espíritu, Señor, a comprender esta verdad preciosa respecto de la fe. En el nombre de Jesús, concédenos creer. En el nombre de Jesús, forma en nuestros corazones esa fe verdadera. Por amor de tu precioso nombre te lo suplicamos. Amén. Amén. Quiero decirte que esta mañana voy a hablarte de 4 verdades, o he dividido el estudio de esta mañana en 4 sencillas verdades. Lo primero que quiero hablarte es de la importancia de la fe. En segundo lugar, quiero hablarte de qué cosa es la fe. En tercero, cómo obtengo fe. Y el cuarto es una pregunta hacia tu persona. Tengo la fe que Dios quiere y que es agradable delante de sus ojos. En esos 4 puntos he dividido esta enseñanza, y con la ayuda de Dios quiero hablarte en primer lugar de la importancia de la fe. Mi amado amigo, tener fe es algo sumamente importante, y quiero explicártelo desde qué punto de vista. Tú y yo somos criaturas creadas para darle gloria a Dios, y somos criaturas creadas para relacionarnos con Dios. Somos criaturas creadas con la finalidad de obtener todo lo necesario para agradar a Dios del mismo Dios. Esto es, todos los elementos que tú necesitas para agradar a Dios vienen del mismo Dios, ¿sí? No vienen de ti, sino vienen de Dios. Entonces, somos criaturas creadas para agradar a Dios, y todo lo que necesitamos para agradar a Dios viene del mismo Dios. Y la única forma de obtener
todas esas cosas que provienen de Dios es a través de la fe. Solamente a través de la fe se puede agradar a Dios. Quiero exponértelo, o que veamos por favor, Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. 17 está bien. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, mi amado amigo, estamos en los tiempos en los cuales Dios ha establecido un pacto nuevo con los seres humanos. Había un pacto anterior antes de Jesucristo, y tú y yo estamos viviendo en un pacto nuevo después de la venida de Jesucristo. Y el cimiento, la base, a través de la cual se da toda la relación con Jesucristo, y a través de la cual se agrada a Jesucristo y se obtienen todas las cosas que Jesucristo da, es la fe. La llave que abre todas las puertas hacia Dios y todos los recursos que vienen del cielo hacia los hombres es la fe. ¿Sí me entiendes? La llave que abre todas las puertas hacia Dios y la llave que abre todas las puertas del cielo hacia los hombres es la fe. Y aquí el apóstol Pablo, que escribió el libro de Romanos, recuerda algo que está escrito desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba escrito en el libro del profeta Malaquías esta última verdad: el justo por la fe vivirá. Y mi amado amigo, mi amado hermano, nosotros tenemos, y es la única forma en la cual podemos vivir eternamente y agradar a Dios, es a través de la fe. Tú no puedes ser una persona recta en esta vida. Tú no puedes ser una persona que haga bien las cosas y no tener fe y con eso agradar a Dios. Y mira, la verdad es interesante el asunto. Aquí el libro de Romanos y el libro de los Hebreos, del cual vamos a estar hablando en todo este ciclo, tratan con un problema muy peculiar y particular que se presentaba en el primer siglo en el cual vino Jesucristo. Había un antiguo pacto, los judíos habían avanzado en la vida a través de una clase de pacto basado en ceremonias, basado en sacrificios, basado en obras, basado en acciones. Y en el primer siglo, en el siglo que nació Jesucristo, esa cosa estaba acentuada a lo sumo y se habían sacado de contexto muchas cosas que Dios había establecido en su primer pacto. En el primer pacto había que hacer obras, había que guardar ceremonias, había que sacrificar animales, había que hacer obras, pero esas obras siempre tenían que hacerse con fe para agradar a Dios. Desde el Antiguo Testamento había que agradar a Dios a través de la fe, no a través de las obras. Sin embargo, en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos que a él le tocó lidiar con las personas y predicar su evangelio, se topó con un grupo de personas que estaban metidas en un hoyo en el cual las obras estaban exaltadas hasta lo sumo. Esto es, no solo agradar a Dios consistía en hacer muchas cosas. Las cosas que estaban escritas en la ley y cosas aún que no estaban escritas en la ley. Era obras, obras, obras y obras. La gente estaba acostumbrada que para agradar a Dios lo que tenía que hacer era hacer. ¿Sí? Y tú ves, no es tema propiamente de esta enseñanza, quizá lo podremos ver un poquito más adelante en la enseñanza de la próxima semana, como en el primer siglo la gente estaba, para agradar a Dios, casi tenía que lavarse muchísimas veces las manos antes de comer, en lo que se creía en el primer siglo, y obviamente guardar todos los puntos de la ley ceremonial de Dios, y eso era agradar a Dios. Bien, la escritura, el libro de los Hebreos, se la pasa tratando la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si tú empiezas a leer, es más,
valdría mucho la pena, en verdad, que mientras vamos de una semana a otra, tú empieces a leer el libro de los Hebreos. Y te vas a dar cuenta en el libro de los Hebreos que hay una comparación entre el antiguo pacto hecho con antiguas promesas y un nuevo pacto hecho con mejores promesas. Un pacto hecho con promesas terrenales y un pacto nuevo hecho con promesas eternas. Un pacto hecho con sacerdotes humanos y un nuevo pacto con un mejor sacerdote eterno y perfecto. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que quien ha leído el libro de los Hebreos recordará que eso es lo que está disertando el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos él está tratando de convencer a los judíos que la forma de agradar a Dios es a través de una fe y una confianza en la persona de Jesucristo. Ellos acostumbrados a agradar a Dios en la disciplina, en las formas, en los ritos, en las cuestiones de hacer y dejar de hacer. El libro de los Hebreos trata un asunto y trata de persuadirles que la forma de agradar a Dios es otra completamente y está cimentada a través de la fe o de la confianza, como ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bien, es imposible en nuestros tiempos, ni tampoco antes de que viniera Jesucristo, agradar a Dios de otra manera. Por eso quiero ser muy enfático antes de explicarte el asunto. Así como tú sabes que en tu cuerpo es necesario que haya cuando menos 2 litros de sangre circulando, ¿es necesario o no es necesario? Si te quitamos 1 litro de sangre o te quitamos más de ese litro de sangre, tú sabes que no vas a tener vida. Bien, la Biblia nos pone a la fe como ese ingrediente indispensable, no para tener vida física, sino para tener vida delante de Dios y para tener vida eterna. ¿Sí me entiendes? Por eso es importante que tú lo comprendas. Hebreos 11, versículo número 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, ve el lenguaje, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí tú tienes establecido el requisito. Hay solo una llave con solo una combinación que hace que Dios vea agradable tu vida y que hace que todas las bendiciones del cielo desciendan a tu vida. Amén. No hay otra forma, es la única forma, es indispensable. Cualquier persona que quiera agradar a Dios y no tenga la fe de la cual vamos a estar hablando en esta mañana y en las siguientes enseñanzas que vamos a estar tratando a lo largo de este ciclo, no puede agradar a Dios. Y no lo dice un servidor, lo dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira, a ti y a mí nos conviene agradar a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso, mi amado. Fuimos creados para eso. Tú pregúntate para qué fueron creados los pájaros, para qué fueron creados los animales. Todos fueron creados para darle gloria a Dios. ¿Para qué fueron creados los cielos y la tierra? Para darle gloria a Dios. Los seres humanos, tú y yo, fuimos creados para darle gloria a Dios, para hacerle agradables. Y en eso está el secreto de nuestra propia felicidad. Si tú y yo nos preocupamos por ser agradables delante de Dios, la felicidad de nuestras vidas está asegurada. ¿Sí? Y para poder agradar a ese Dios, la llave principal, la herramienta básica, la llave que abre todas las puertas es la fe. No hay otra. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Es indispensable. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que estar seguro de que tienes fe. Había una persona a la que le preguntaban,
si tenía fe y él decía, sí, claro que tengo fe. Ah, ok. ¿Y en qué cree usted? No, pues en lo que cree la iglesia. Ah, muy bien. ¿Y en qué cree la iglesia? Pues en lo que creo yo. Y no lo sacabas de ahí. Según él tenía fe, pero no sabía ni en qué cosa creía. Eso no es fe. Eso no es fe. Ahorita hablaremos de eso. Bien. Entonces, ¿quieres ser agradable delante de Dios? ¿Quieres que Dios se agrade de tu vida? ¿Quieres estar en la vida eterna? ¿Quieres tener una relación verdadera con Dios? La llave es la fe. Cualquier otra cosa no es agradable ante los ojos de Dios, y te lo pongo como ejemplo en Romanos 14, versículo 23. Pero el que duda de lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. ¿Puede haber obras sin fe? Claro que las hay. ¿Puede haber buenas obras sin fe? Claro que lo hay. ¿Es agradable delante de los ojos de Dios? No lo es. No lo es. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tú lo veremos la próxima semana a detalle, pero tú puedes ver a un par de hombres en la Biblia, los dos queriendo agradar a Dios. Uno llamado Abel y el otro llamado Caín. Uno presenta su ofrenda con fe y es agradable delante de los ojos de Dios. El otro presenta su ofrenda, claro que sí. La presenta de buena calidad, claro que sí, pero sin fe, y a Dios no le agrada esa ofrenda. ¿Sí me entiendes? Es indispensable. Y cualquier cosa que tú hagas en tu vida, si no lleva el ingrediente de la fe, no es agradable ante los ojos de Dios, y al contrario, aquí dice que es visto desde el cielo como una cuestión pecaminosa. Amén, ¿comprendemos eso? Es importante tener fe. La falta de fe, o lo contrario a la fe, la desconfianza, llamado incredulidad, y es un tema que vimos hace algunas semanas atrás, es un pecado. Es importantísimo tener fe. Ok, entonces, entendido esto, quiero explicarte qué cosa es la fe. Y ahí es donde empezamos los problemas, y yo te pido que me tengas paciencia, que trates de comprender, que trates de asimilar qué cosa es la fe. Realmente no es tan complicado. Realmente la fe no es una sustancia mágica o algo que se obtenga con concentración o con meditación o practicando yoga o con alguna fórmula mágica, sino se obtiene, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a través de la verdad. Es más fácil entender la fe si la entiendes en el contexto de la Escritura, si la ves con ejemplos de la Escritura, si razonas la fe de los hombres de la Escritura. Así es más fácil comprender la fe. No se vuelve una cosa así extraña, la tendré o no la tendré. Es más fácil saber si tienes fe si tú comparas tu propia fe con la fe de una persona de la Escritura. Abraham tuvo fe en estas cosas. ¿Tengo yo fe en esas cosas que tuvo Abraham? David tuvo fe en estas cosas. Yo tengo una fe como la que tuvo David. Mi vida se parece a la vida de David. Sadrach, Mesach y Abednego, los hombres que vivieron en Babilonia, tuvieron fe en estas cosas. Yo tengo una fe como la de ellos. Es fácil entonces entender la fe a través de la vida de las personas que están puestas como ejemplo en la Escritura. Bien, ok, ¿qué es la fe? La fe, quiero explicártela de manera sencilla, la fe es tener confianza. La palabra griega original, pistis, quiere decir confianza o quiere decir una firme persuasión. Estar convencido
profundamente y tener confianza. ¿En qué? En Dios, en su carácter, en sus promesas, en sus amenazas, en las verdades que nos revela el Evangelio. La fe es tener confianza en Dios, en que es bueno. Cantamos, ¿verdad? Alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No se trata de saberlo, se trata de confiar en ello. Y como vamos a ver en un momentito más, basar tu vida, la forma de vivir y de pensar y de enfrentar esta vida en esa confianza en el carácter de Dios. Hebreos trae una explicación de lo que es la fe. Hebreos 11, versículo número 1. Te decía, Hebreos viene hablando del nuevo pacto, de las buenas promesas y de que para vivir en ese pacto agradando a Dios es necesaria la fe. Y el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo que vamos a estar revisando en todo este ciclo, el que se le llama o han llamado muchos teólogos el Salón de la Fama de la Fe, porque están enunciados en ese capítulo personas que alcanzaron testimonio de agradar a Dios, personas en cuyas vidas era evidente que había una confianza en el carácter de Dios. Era evidente que había una confianza en el cuidado de Dios. Era evidente que había una confianza en las promesas de Dios. Y sus vidas, lo que hicieron, lo que hablaron, lo que oraron, lo que actuaron, todo estaba basado en base a esa confianza. Dice pues Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es propiamente una definición de fe, es más bien una explicación, una paráfrasis con palabras del autor de la epístola de los Hebreos, una descripción de lo que es la fe. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? Aquí hay dos elementos en esta primera frase. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cuáles son esos dos elementos? Se espera algo futuro. Y aquí hay que entender que el Evangelio el cual Jesucristo nos llamó a creer está basado en esperanzas futuras. Estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Estamos esperando una casa eterna, ¿verdad? Estamos esperando que el día en el que Dios juzgue a las personas tenga misericordia de aquellos que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no está sucediendo ahorita, está sucediendo o sucederá en un momento determinado. ¿Sí? La fe está, uno de los elementos de la fe tiene incluido el asunto de una esperanza futura. No es una cosa, la fe no tiene que ver con cosas que ves y tocas en este momento. Tiene que ver con cosas que están prometidas en el Evangelio. Tiene que ver con la confianza en cosas que Dios prometió hacer en favor de los que le aman. Dios prometió cuidar a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Dios prometió tener cuidado y proveer a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está sucediendo en este momento? Igual y no. Pero Dios prometió proveer por toda una vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios prometió una morada eterna. Dios prometió que en aquella morada eterna aquellos que hayan creído en Él serán reconocidos como hijos, serán consolados de sus pecados, sus lágrimas serán limpiadas, serán enjugadas, sus almas serán consoladas, y allá en el reino de los cielos se van a poder asentar a adorar a Dios. Allá.
Todo lo que el pacto que Jesucristo vino a hacer con nosotros está basado en cosas futuras, que no se tocan, ni se ven, ni se huelen, ni se oyen en este momento. ¿Sí? Está basado en promesas que Dios nos hace, promesas, muchas de ellas que tienen cumplimiento en esta vida, porque Jesucristo dijo, no os dejaré solos, o no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Vendré a vosotros, es lo que dijo, prometiendo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Esa promesa es allá o es acá? Es aquí. El Evangelio está basado en promesas que se cumplen aquí. Por ejemplo, hay una promesa que dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde se cumple esa promesa? ¿Allá o aquí? Aquí. Sin embargo, no es una cosa que ves, no es una cosa que tocas, no es una cosa que oyes en este momento, no es una cosa que está sucediendo en este momento, sino que está sucediendo o que se espera que Dios la cumpla en un momento determinado, en el futuro. ¿Sí? Hay una promesa en la Escritura que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y viene en futuro, serás. No dice, cree en el Señor Jesucristo y en este instante serás, y lo vas a ver en este momento, que tus hijos se van a convertir a Cristo y tu esposa. Lo maneja como una cuestión futura. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, uno de los primeros elementos de la fe es que el Evangelio está basado en promesas de Dios futuras, que pueden ser en el futuro de esta vida o en el futuro eterno. ¿Amén? Ahora bien, si regresamos a esa primera frase, dice que la fe es la certeza de esas cosas futuras. Nuestra Biblia Reina Valera, esta que tenemos ahorita, que es de la versión 1960, tiene la palabra certeza. Una versión anterior, la que viene de 1909, si alguien tiene alguna Biblia Reina Valera 1909, no dice esa palabra. Tiene la palabra que también tiene la versión inglesa, la King James, y la palabra que tiene es substancia. Certeza y substancia pueden venir a ser sinónimos, y ahorita te voy a explicar por qué, pero no son la misma cosa. Déjame explicarte primero substancia, y a lo mejor entenderemos por qué pusieron certeza. Substancia viene de una palabra griega llamada, o se dice más o menos así, huptasis, que quiere decir fundamento o cimiento, lo que está abajo sosteniendo. Sustancia o huptasis, la palabra original en la Biblia original, en el griego original, es huptasis, que estaba mejor, pienso yo, mejor traducido en la Reina Valera 1909 y en la versión inglesa King James, es la sustancia. La sustancia es ese cimiento, ese fundamento, esa cosa que está abajo, que carga todo lo demás. Pensemos en un árbol. ¿Qué sostiene al árbol? La raíz. ¿De dónde obtiene vida el árbol? De la raíz. Entre más fuerte esté su raíz, entre más arraigada esté su raíz, más difícil es tirar el árbol. Eso es huptasis, lo que está abajo sosteniendo. Pensemos en una casa. Si tú quieres construir una casa y dices, bueno, pues vamos, ves ahí que está planito y empiezas a poner ladrillos, dices, pues yo aquí le sé un poquito al albañil, y empiezas a poner la mezcla y los ladrillos ahí encima, te ve un arquitecto y te va a decir que la está cerrando feo. Porque para construir una casa le tienes que poner cimientos, los cuales los cimientos no se ven, pero van a cargar todo lo que sí se ve. Y entre más o entre mejor estén puestos los cimientos, más fuerte será esa casa, más difícil será que se caiga y más aguantará hacia arriba, ¿no? Bien, la palabra original puesta ahí en el libro de los Hebreos es esa palabra sustancia, que quiere decir lo que está debajo y que sostiene todo lo que está arriba, ¿sí?
¿Ok? Si lo parafraseamos, entonces la fe es el cimiento, es el fundamento de aquellas cosas que esperamos en un futuro. Ahora, el traductor de nuestra Biblia Reina Valera 1960 utilizó la palabra certeza, porque si tú sabes que hay cimientos fuertes, entonces te sientes seguro. Si tú sabes que el árbol tiene buenas raíces, entonces sabes que no se va a caer. ¿Sí? Si tú sabes que la casa tiene buenos cimientos, construyes 1, 2 o hasta 3 pisos con 4, 5, 6 recámaras. ¿Sí? Oye, ¿aguantará o no aguantará? Estoy seguro, yo mismo vi los cimientos. Yo mismo vi los planos. La casa sí los aguanta. Por lo tanto, me voy a atrever a construir encima todo lo que al final de cuentas yo necesito. Bien, el autor del libro de los Hebreos nos dice que la fe es ese cimiento de aquellas cosas que yo estoy esperando en el futuro. Estoy seguro que lo que estoy viviendo en esta vida me va a traer aquellas cosas que yo espero en el futuro. Es esa seguridad, esa certeza. Ahora sí está bien utilizada la palabra certeza, pero si la combinamos con la palabra original, estoy seguro. ¿Y de qué estoy seguro? Porque la fe no es confiar en sobre la nada. La fe confía y tiene puesta su mirada ¿en quién? En Dios, en un Dios inmutable, en un Dios fiel, en un Dios misericordioso, en un Dios todopoderoso, en un Dios que siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, el cristiano, el creyente, el que tiene fe, sabe que el cimiento de las cosas en las cuales está basando su vida son en la misericordia de un Dios bueno, que siempre cumple sus promesas, que siempre sale al encuentro de aquellos que le aman. Y por lo tanto, escúchame bien, por lo tanto, basa toda su vida sabiendo que tiene dónde pisar, sabiendo que el cimiento está firme, basa su vida en esa confianza, en ese Dios. Seguro de que ese Dios va a cumplir en su momento las promesas o va a hacer aquellas cosas que Él ha dicho que va a hacer. Te pongo el ejemplo, vamos a tratar de traducirlo en personas para que nos sea más sencillo. Hay un hombre en la escritura llamado Abraham, un hombre que vivía una vida como tú y como yo, en un mundo muy parecido al tuyo y al mío. Un mundo en donde las personas no amaban a Dios, en donde las personas estaban muy involucradas en las cosas de este mundo, con su mirada bien puesta en las cosas materiales, sus actos, o más bien el pensamiento de las personas estaba completamente ajeno a agradar a Dios, como en estos días. Realmente tú ponte a ver así. Te voy a proponer un ejercicio. Siéntate un día a pensar en las personas que conoces y ponte a pensar si realmente esa persona está preocupada en agradar a Dios. Te vas a encontrar que conoces a muy pocas personas cuyo pensamiento realmente es agradar a Dios. Que vas a encontrarte muchas que asisten a la iglesia, pero que su pensamiento sea agradar a Dios, a lo mejor las cuentas con los dedos de tu mano, si es que encuentras una. Bien, esos eran los tiempos de Abraham. La gente pensando en agradarse a sí misma, la gente basando su vida en la confianza en los bienes materiales, y de repente escucha la voz de un Dios que le dice que lo va a hacer una gran nación, que lo va a hacer, que va a hacer que su descendencia sea como las estrellas del cielo y multitud, y le pide
le pide que se salga de la ciudad en donde vive, que deje a papi y a mami, que deje su casa, que deje sus cosas, y que se vaya a un lugar a donde él le va a decir, a una tierra a la cual en su momento le va a decir. ¿Qué pasaría si pasara contigo? Tú le dices a tu mamá: mamá, ¿sabes qué? Dios me habló y me voy a ir porque el Señor me dijo que te deje a ti, que deje a mi padre, que deje a la familia. Me voy a ir al desierto porque ya el Señor me dijo que me vas a bendecir. Te va a decir: ¿qué? ¿Estás loco? ¿De cuál fumaste? Te va a decir. Bueno, mínimo, muéstrame la foto, la grabación. No, no, nada. ¿Oíste su voz? No, solo lo entendí. Bueno, bien. Abraham basó su vida en aquello que estaba seguro que Dios iba a hacer. Él dejó a su papá, dejó a su mamá, dejó su negocio, agarró su familia, agarró a sus criados y salió rumbo al desierto porque estaba completamente seguro de que Dios le iba a dar aquello que le dijo que le iba a dar. Lo llevaba consigo, ya le dijo, bueno, Dios le dijo: bueno, mira, aquí tienes algunas de las riquezas que te voy a dar en el futuro. No le dio ninguna, salió de la tierra de sus padres sin nada. Llevaba algo que tocar, algo que consolar, nada llevaba. Sin embargo, Abraham creyó, salió rumbo al desierto, esperando y confiando en que Dios le iba a proteger. Dios le dijo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Cualquier ser humano de este mundo diría: qué locura. Abraham basó su vida en la promesa de Dios. Y Abraham no era un místico que se quedó sentado ahí pensando, pues que el Señor me saque de aquí. No, Abraham agarró sus cosas y se salió y se fue. Tuvo la suficiente seguridad en su corazón como para decir: pues me está diciendo que me salga de la ciudad, me voy a salir. Si me está diciendo que Él me va a sostener, pues me voy a ir y allá Él va a ver cómo me sostiene. Me está diciendo que me va a proteger, pues no se llevó un ejército de soldados para que lo protegieran. Y en esos tiempos de Abraham el mundo era sumamente hostil. Entonces Abraham basó su vida en algo que esperaba. Él esperaba que Dios lo hiciera una gran nación porque Dios se lo prometió. Él esperaba que Dios le hiciera su descendencia como las estrellas del cielo. Él esperaba que Dios le diera a su descendencia una tierra que Dios le prometió, pero en ese momento no tenía nada. Sin embargo, estaba tan seguro en su corazón que toda su vida la basó en ello. ¿Por qué? Porque sabía que el que le prometió era fiel. ¿Sí me entiendes? Y su vida la basó en ello. Educó a sus hijos basado en ello. Se comportó delante de reyes y delante de las personas a su alrededor basado en ello. Toda su vida la descansó en una confianza en Dios. Segurísimo. ¿Sí me entiendes? Ok. Sigamos reflexionando entonces un poquito más. Dice ese versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí, si quieres tener fe, tenemos que aprender a entender que a Dios no lo vemos, que el cielo que tenemos prometido no es ese cielo que tú ves ahí arriba. O sea, tú dices: el cielo, allá voy a estar. No es ahí el que tú ves, no es el que alcanzan a ver tus ojos. La fe nos enseña que no necesitas ver a Dios, no necesitas oír a Dios,
no necesitas oler a Dios, no necesitas tocar a Dios para confiar en Él. Ese es otro punto. La fe es una confianza, una certeza, una seguridad de cosas futuras que prometió un Dios que no ves. Wow. Está de locos, ¿no? Digo, estoy hablando como para el juicio y el entendimiento de este mundo. La confianza, basar toda tu vida en cosas que esperas que sucedan en el futuro, que prometió un Dios que no ves, al cual nunca le has oído audiblemente su voz, del cual nunca has sentido ni siquiera así el roce de su mano. Y ese Dios te está pidiendo en este mundo que sufras, que ames, que pongas todo tu dinero, que pongas toda tu confianza, todas tus fuerzas, que inviertas toda tu vida. Si no entiendes eso, parece una verdadera locura. Y eso es lo que el apóstol, bueno, el autor del libro de los Hebreos está tratando de hacer razonar a las personas judías, a los hebreos, que estaban basados en puras obras y una vida no de confianza, sino una vida llena de obras. Y empieza a razonar con ellos, y vamos a saltarnos un versículo, ahorita regresamos al versículo número 2. Les empieza a razonar con ellos y les dice, por esa fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ellos, los hebreos, los judíos, no tenían ninguna duda de que Dios había hecho los cielos y la tierra. Y estaba tratando de razonar con ellos. Le dice, pero por fe, dice, entendemos. No vemos ni tocamos. Entendemos. Es una cosa de aquí, de la cabeza, de arriba. Dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, en estos tiempos, hoy en la mañana estaba leyendo una porción del periódico que salió en el diario El Universal, una nota chusca, curiosa, de 10 cosas que deberían de enseñarle a los jóvenes en el bachillerato. Y entre esas 10 cosas curiosas estaba precisamente el crear su propia teoría de la creación del universo y de la evolución. Y ponían un librote así de todas las teorías de la creación del universo, y ponían al lado un pequeño librito de mejor aprende tú a crear tu propia teoría porque no se ponen de acuerdo. El apóstol trata de hacer razonar a los hebreos y a nosotros también, que realmente si tenemos un poquito de sencillez mental, podemos comprender que todo lo que tenemos o todo lo que vemos fue creado por Dios. Ellos lo entendían. Para ellos eso no tenía ninguna tela de juicio y basándose en ello les estaba invitando a creer el resto del evangelio. La mayoría de las personas, aún de las diferentes denominaciones, los musulmanes, por ejemplo, que son en este momento mayoría que los mismos cristianos, creen que Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? No les cuesta trabajo creer eso. Lo entienden, en su corazón lo entienden. Algunos grupos ateos le buscan formas, le buscan maneras. Sin embargo, la mayoría de las personas lo entienden. El apóstol está tratando de, en base a eso, ayudarles a entender que deben de creer el resto del evangelio. Respecto de creerle a un Dios que no veo, la Biblia nos hace razonar. Romanos 1, versículo número Pensemos en la constitución del universo.
Nadie estuvo ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Solo estuvo Dios. Pero supongamos que alguien hubiese estado ahí, que Dios le hubiese permitido estar ahí. No se hubiera dado cuenta que fue Dios el que creó todas las cosas. Porque las cosas fueron creadas. ¿Puedes volver a poner el pasaje, por favor? ¿Por qué fueron creadas las cosas? Por la palabra de Dios. A lo mejor iban a ver cómo las cosas se creaban, pero no iban a saber que estaban siendo creadas por la palabra de Dios. Simplemente había un Dios que dijo que se hicieran las cosas y las cosas se hicieron. La Escritura nos invita a creer, y si quieres poner por favor Romanos 1:20, Dios sí nos deja ciertas evidencias, aunque sea un Dios invisible a nuestros ojos, ciertas evidencias que si somos un poquito sencillos de razón, nos dejan ver que la fe no está basada en nada y no es que se apoye sobre la nada. Por supuesto que se apoya en verdades perfectas y preciosas. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, ¿cómo? Bien, te lo voy a poner con este ejemplo. Un día estaba Albert Einstein. ¿Todos saben quién es Albert Einstein? Una de las mentes más brillantes que hayan pisado esta tierra, después del Señor Jesucristo y del Rey Salomón. Albert Einstein estaba en su despacho, su oficina, y tenía en su oficina un modelo del sistema solar. Estaba muy bonito su modelo del sistema solar y estaba muy ingenioso. Estaba hecho tan ingeniosamente que no se veía cómo se sostenían los planetas. Parecía que los planetas estaban flotando en el aire. Entonces llega uno de sus estudiantes y ve eso y dice, ¡guau! ¿Quién hizo eso? Él le dice, ¿se hizo solo? Estás loco, ¿no? ¿Cómo? Ya, en serio, ¿quién lo hizo? Se hizo solo, te estoy diciendo. Discúlpeme, no le puedo creer que se hizo solo. Ok. Si tú no puedes creer que esto se hizo solo, ¿cómo puedes creer que el modelo original, que tiene leyes, que tiene cosas muy maravillosas y particularidades muy preciosas y perfectas, se hizo solo? Bien, vamos, una persona tan inteligente como el mismo Albert Einstein comprendía que este planeta en el que estamos viviendo y las criaturas que viven en este planeta, incluyéndonos a nosotros, fuimos creados por un Dios que, si bien no podemos ver, todo lo que está creado nos anuncia que hay una mente y un poder sabio detrás de todo lo que ves. Nada más, si te pusieras a ver, investiga al ratito en la computadora, en el internet, si algún hombre pudiera jamás crear un modelo del ojo humano. Es imposible. Es perfecto. Y estoy hablando del ojo humano, de un solo ser humano. El universo, la tierra y los seres que viven en esta tierra están llenos de peculiaridades, llenas de sabiduría y de poder, que te llevan a pensar es que es imposible que se hayan hecho solas. Bien, los hebreos entendían que todo lo que veían estaba hecho por un Dios que había hecho los cielos, la tierra, y que había una confianza de eso. Bien, tú no necesitas ver el oxígeno para respirar, ¿verdad que no?
Hoy en la mañana no te pusiste a investigar cuando saliste de tu recámara si había oxígeno en la recámara de al lado, porque si no te fueras a morir ahogado. El oxígeno simplemente está ahí y tú lo usas con confianza. ¿Lo ves? ¿Lo hueles? ¿Lo tocas? Sin embargo, tú ejerces plena confianza de que ahí está y de que puedes utilizarlo todo el día, aún de manera inconsciente. ¿Verdad? ¿Quiénes tienen temor de ser contagiados de SIDA? Levanten su mano, por favor. Yo sé que no estoy hablando con personas que tienen una conducta sexual desordenada, pero vamos a ver que pensemos que vas a donar sangre. ¿Quiénes tienen temor de ser contagiados de SIDA en una donación de sangre? Por favor, levante su mano. Yo creo que todos. ¿Qué cara tiene el SIDA? No se ve. ¿Cómo huele? ¿Alguna vez lo has tocado? Pero existe y le tienes miedo. Y mata. Ok. Todo eso que estoy razonando contigo tiene que ver con la confianza y basar tu vida en las promesas de un Dios que no has visto y no has oído. Pero sin embargo está ahí y se hace presente a través de todas las maravillas que Él ha creado, y tú mismo eres una de las maravillas que Él ha creado. El cuerpo que utilizas todos los días es una de las maravillas que Él ha creado. ¿Sí? Y no necesitas verlo ni oírlo para saber que allí está y que puedes depositar tu confianza en Él y puedes basar tu vida en Él. Ahora, el mismo evangelio tiene bases suficientes para aquellas personas, porque por ejemplo Tomás no creía que Jesucristo fuese resucitado. Tuvo que ponerle a Jesucristo las manos enfrente y decirle: mira, mete tu mano aquí y mete tu dedo y date cuenta que estas manos fueron perforadas. La Escritura dice que son dichosos, bienaventurados, los que no necesitan meter los dedos en las manos de Jesucristo para tener confianza en Él. Y la fe tiene bases y tiene fundamentos. Por ejemplo, tú no necesitas haber visto a Jesucristo muerto en la cruz ni resucitado para creer en tu corazón que murió y resucitó por ti. Porque para eso la humanidad se ha encargado de estudiarlo, y es el hecho más demostrado en la historia de la humanidad. Y si tú lo hubieras visto, tendrías hoy 2000 años de viejo. A lo mejor lo podrías contar. No es necesario. Seres humanos lo vieron. Seres humanos lo contemplaron con sus propios ojos. Por eso el apóstol dice, cuando escribe, lo que han visto nuestros propios ojos tocante al verbo de la vida, al Dios de la vida. No necesitas eso. Puedes tener fe sin necesidad de verlo, de tocarlo, de sentirlo o de olerlo. ¿Ok? Bien. O sea, tú no necesitas haber visto o tocado o abrazado a Jesucristo para saber que es un hombre, que no es ficción, sino que es real y verdadero. Bien. Los hombres de la Biblia, y aquí quiero que tú vayamos al Hebreos 11, versículo 2. Dice, los hombres de la Biblia, dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿A quiénes se refiere? A aquellas personas que tú vas a ver un poquito más adelante en el libro de los Hebreos. Aquellos grandes héroes de la fe. Esas personas no veían a Dios, pero había una gran seguridad en sus vidas de que esperaban que ese Dios les iba a recompensar por ellos quererle agradar por la forma de vida que escogieron. No veían a Dios, pero estaban seguros
de que ese Dios era bueno, de que les había prometido cosas que les iba a cumplir y les iba a recompensar. Su vida la basaban en esas promesas y estaban en su vida esperando que se cumpliese lo prometido. Actuaban como si lo estuviesen viendo. Esas personas, escúchalo bien y lo vamos a ver con ejemplos de la Escritura, esas personas actuaban en este mundo como si estuviesen viendo a Dios con sus ojos y como si estuviesen viendo aquellas cosas futuras que esperaban. ¿A poco no dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús? Ah, caray. ¿Y cómo le voy a hacer para poner mis ojos en Jesús? Me voy a poner una imagen de Jesús y eso será poner mis ojos en Jesús. Porque en mi entendimiento no necesito ver a Jesús. Con mi entendimiento puedo comprender que es real y que es galardonador de los que le buscan y tratan de agradarle. Amén. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de la Biblia. Noé era una persona que jamás en su vida había visto llover. Piensa en esto, para este mundo está de locos. Noé jamás había visto llover y de repente este señor Noé escucha la voz de Dios y le dice, Noé, va a llover. Quiero que construyas un arca y que metas ahí a tu familia. Y durante 100 años de su vida, porque 100 años se tardó Noé en construir el arca, 100 años de su vida, trabajó, preparó esa arca y se encargó de anunciarle a las personas que Dios iba a juzgar el mundo a través de lluvia, la cual nunca nadie había visto. ¿Estaba Noé seguro de lo que había prometido un Dios que nunca había visto? Y Noé hizo todo en su vida confiando en la promesa que el Señor le dio. El Señor le dijo, voy a destruir este mundo y te voy a salvar a ti y a tu familia. Y voy a salvar a los animales. Y automáticamente cambió todo lo que tuviese que cambiar en su vida y empezó a construir esa arca con mucho temor reverencial de no perecer en una lluvia que nunca había visto. ¿Te imaginas el amigo de Noé? ¿Que va a llover qué? ¿Qué cosa es eso? Nunca habían visto llover. Sin embargo, Noé, antes de que sucediera, lo cual sucedió y está registrado para la gloria de Dios y para fortuna de los ateos, está registrado tanto en no solo está registrado en la Biblia, está registrado hasta en la literatura maya. Ese diluvio, el cual Noé creyó 100 años antes de que sucediera. Había 3 jóvenes en Babilonia. Sus nombres babilónicos eran Sadrach, Mesach y Abednego, o Azarías, ahorita no recuerdo sus nombres hebreos, Misael, Azarías. Ok, bien, esos 3 jóvenes tenían 2 alternativas. Podían adorar a un hombre el cual veían y tenía el poder de matarlos, o adorar a un Dios al cual nunca habían visto, nunca habían oído, y perecer en un foso de fuego. Tenían que escoger entre adorar a un hombre el cual tenía el poder de salvarles la vida,
o de mandarlos a perecer en el horno de fuego, o servir a un Dios al cual nunca habían visto, al cual nunca habían oído, cuando menos audiblemente, pero que según ellos estaban convencidos de que tenía el poder de librarlos del horno de fuego. No lo tocaban, no lo veían y nunca habían visto a nadie salir librado de un horno de fuego. Sin embargo, ellos estaban completamente seguros en su corazón de que ese Dios que nunca habían visto, ese Dios que nunca habían oído, era poderoso para librarlos de las manos del rey. Y basaron sus decisiones en eso. Eso es fe. Lo esperaban en el futuro, estaban seguros del Dios que había prometido guardarles, librarles, protegerlos, ¿verdad? Porque aunque Dios no se oye, aunque Dios no se huele, aunque Dios no se toca, Dios sabe hacer entender en el corazón de su pueblo que ahí está. Dice la Escritura que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y Dios sabe hacer entender que ahí está, así como puedes entender que fueron creados los cielos y la tierra, aunque nunca lo vean tus ojos y nunca te pasen un video de la National Geographic de cómo fue creado el universo, tú puedes entender que Dios creó las cosas. Y así también puedes entender al leer la Escritura que esta palabra no la razonó un hombre, sino que viene de un lugar divino. Tú puedes entender en una alabanza que ahí está Dios. Tú puedes ver en medio de algunas personas que se aman, que ahí donde está el amor, ahí está Dios. Esto no es normal, la gente en este mundo no se ama, algo está pasando en medio de esas personas. Hay un ser divino involucrado en esa cuestión. Amén. Bien. David, fíjate lo que veía David. David veía un tipo de varios metros de altura, con una espada del tamaño casi de él mismo, que había matado a varios soldados de ejércitos enemigos y que había hecho huir a muchas personas. Y David quiso enfrentar a ese gigante el cual podía ver y que con un solo golpe lo podía matar, confiando en la protección de un Dios que no podía ver. Sí conocen esa historia, ¿verdad? David tomó una decisión en su vida, él apostó y se acercó delante del rey y le dijo, yo lo voy a enfrentar. No era una fe mística, fue una fe práctica, una fe de decisiones. David basó la confianza, en base a la confianza en un Dios que nunca había visto, que solo había escuchado, que había dicho, no toquéis a mis ungidos, que había escuchado quizá que le había prometido a Abraham, yo soy tu escudo. Y David enfrentó a un hombre de veras, visible, mucho más grande que él, basando su vida, su decisión y su confianza en un Dios que no veía. Y con la certeza de que él iba a vencer a ese gigante. Era evidente que él no tenía ni las fuerzas ni el poder para hacerlo. Sin embargo, él estaba plenamente convencido de que le iba a ganar. En estos ejemplos que te estoy poniendo están los elementos de la fe. La certeza de algo futuro, basada en el convencimiento de que hay un Dios bueno al que no veo, pero que ha prometido muchas cosas buenas para mi vida. ¿Sí me estás entendiendo entonces? Los cristianos de los tiempos de Jesucristo les tocó muchas cosas, les tocó vivir muchas cosas. Eran gente pobre, que aparte de ser, eran maltratados, eran perseguidos, eran sacados de sus casas y lo sufrían.
Porque lo único que tenían que hacer para no sufrirlo era decir, ya no soy cristiano, ya. Ahí muere, ahí muere. Ahí muere, ya no soy cristiano. Niego a Jesucristo, ya, nunca lo vi. Es decir, eso es puro rollo. Yo no soy cristiano, ya. Es lo que tenían que hacer nada más. Sin embargo, recibían palizas de hombres que veían, confiando en que un Dios que no veían les cuidaba y les tenía algo mejor. Eran pobres, sin embargo, compartían de sus bienes con gente de carne y hueso, pensando que le estaban haciendo la voluntad de un Dios que no veían. Basaban su vida en la confianza de un Dios que no veían, sabiendo que iban a recibir algo mucho mejor. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34. Ahí los está escribiendo, a los que pasaron estas cosas. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué si no lo veían? Porque había una certeza. Había un cimiento que sostenía esa forma de vida, que soportaba y que estaba llena de amor. Compartían con los presos, compartían con la gente, sufrían, padecían y luchaban por algo que no veían. Pero ¿dónde está el secreto? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No estaban cambiando lo tocable por nada. Estaban seguros que estaban cambiando lo de esta vida por algo muchísimo, muchísimo mejor. Pablo mismo decía, esta leve tribulación momentánea produce cada día un más grande y eterno peso de gloria. Todo lo que estoy sufriendo en esta vida, por lo cual estoy padeciendo, y si estoy gastándome y dando y ayudando a otros, a pesar de que soy pobre, estoy seguro que en el cielo me será recompensado como algo muchísimo mayor. Porque fiel es Dios el que prometió. No necesito verlo para saber que es fiel. No necesito verlo para saber que me protege. No necesito verlo para saber que Él me ama si yo creo en su Hijo Jesucristo. Amén. Eso es fe. Tú quieres tener fe y tocar, eso no es fe. La fe que agrada a Dios está basada en lo que no ve. Y está basada en algo que se espera a futuro. Y que se espera porque un Dios lo prometió. Un Dios que es fiel, que no miente y que siempre cumple sus promesas. Ok. ¿Ya los cansé? Bueno. ¿Cómo se obtiene la fe? O quiero hablarte más bien de 3 elementos de la fe. ¿Tú quieres tener fe? Yo quiero decirte cómo puedes tener fe. Y son 3 elementos los que necesitas para tener fe. Conocimiento, asentimiento y confianza. La fe es la suma de estas 3 verdades de las cuales te estoy hablando. Para tener fe tienes que tener conocimiento. Digo, no se trata de que creas, en este mundo dice, pues no le hace, o sea, lo importante es que creas en algo. Creer en algo que no sea en Dios, en el Dios verdadero y en sus promesas, lo único que va a hacer es llevarte al infierno.
Es el único lugar a donde te va a llevar. Ni te va a traer bendiciones, ni te va a traer nada. Lo importante es creer en Dios. Romanos 10, versículo 14. Pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es cierto, es imposible que tú puedas creer en Jesucristo si no has oído de Él. Que tú puedas creer en la bondad y la misericordia de Dios si no has oído de ella. Que tú puedas creer que el Dios vivo y verdadero, que es justo, va a juzgar a hombres y a mujeres y a todo el mundo en un día, y que Él va a establecer su justicia en ese día. Es imposible que lo creas si no lo conoces. Es imposible que creas que tú puedes ser santo si no lees la palabra de Dios que dice que puedes ser santo. Es imposible que creas que tú eres capaz de amar así como amaban estas personas que compartían sus bienes, que sufrían, si no lees los pasajes de la Escritura que dicen que tú puedes. Es imposible que creas que tu vida puede ser agradable a Dios hasta que leas, hasta que entiendas que Dios quiere que todos le seamos agradables y que para Dios es posible que todos le seamos agradables. Es más, esa es su voluntad. Para eso fuimos creados. La fe primero necesita conocimiento. Versículo 17 de ese mismo capítulo de Romanos. La fe en primer término viene por el oír, pero no oír a cualquier merolico. El oír la palabra de Dios. El entender la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener fe? Necesitas conocer la palabra de Dios. En eso se basa, o es la primera parte de ese gran cimiento de fe del que hemos estado hablando. Sin ese conocimiento es imposible tener fe. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el hombre el que se hubiere de alabar. ¿En qué se debe alabar? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mismo Dios del que estamos hablando, ese Dios invisible, ese Dios que no podemos ver, quiere ser conocido. Y quiere que su conocimiento genere fe y confianza en su persona. ¿Quieres tener fe? Dios también quiere que la tengas. ¿Cómo vas a obtener esa fe? Necesitas conocer su verdad. Necesitas conocer la Escritura. ¿Quieres tener esa fe que confía en que Dios protege? Mi amado, mínimo lee la palabra y ve los versículos en donde Dios promete proteger a los que confían en Él. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados y quieres tener la fe para ser perdonado de tus pecados? Mínimo conoce los pasajes de la Escritura que hablan del perdón de los pecados. ¿Quieres vencer el pecado? Lee los pasajes de la Escritura que hablan de que Dios nos da la victoria sobre el pecado. No puedes vencer el pecado si no tienes la fe para confiar que Dios es poderoso para ayudarte a vencer sobre los pecados. No puedes ser santo si no entiendes por medio de la Escritura que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos sin caída delante del trono de su gracia con gran alegría. Primero tienes que conocer. ¿Sí? Bien. Hay personas que conocen la Escritura, que se saben la Escritura. Yo conozco ateos
que se saben los 10 mandamientos mejor que muchos cristianos. Ellos no tienen fe. Conozco personas que se saben la escritura, que saben hablar de Abraham, que saben la vida de Moisés, que saben la vida de David, que saben la vida del Señor Jesucristo y que te pueden abrir un pasaje de la escritura y decirte, esto está mal, mira, aquí. Y tú, ay, yo nunca había leído eso. Y son ateos. No tienen fe. El conocimiento de la palabra de Dios es la base, pero no es lo único, ni es todo para tener fe. ¿Sí? El otro ingrediente que ocupa la fe es el asentimiento. El que tú aciertes con tu razón, que tú des tu voto de confianza para decir en tu corazón que lo que está escrito aquí es cierto. Es cierto. Que tú creas que Jesucristo murió por los pecadores y que tú digas en tu corazón, es cierto, murió por los pecadores. Que la Escritura diga que Dios es santo y está apartado de todo mal y quiere que nosotros nos apartemos de todo mal y que tú digas en tu corazón, es cierto. Que tú leas y entiendas que Dios va a juzgar un día a este mundo, a todo hombre, a tus amigos, a tus familiares y a ti. Y que digas, es cierto. Que tú conozcas por medio de la Escritura que Dios ha prometido tener misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿O no dice eso la Escritura? Sí, y que tú digas, es cierto, Dios lo ha prometido. Y aparte no solo lo ha prometido, es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que no lo tienen. Por ejemplo, Hebreos 4, versículo número 2. Hay quien sabe el Evangelio y que no le da credibilidad al Evangelio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír, acompañada de fe en los que la oyeron. ¿La oyeron? Sí. ¿La conocieron? Sí. ¿Supieron que Jesucristo murió por ellos? Sí. ¿Supieron que Dios nos iba a llamar a cuentas a todos los hombres? Sí. ¿Dieron su voto de confianza al Evangelio? No. ¿Sí? No. Sí, pudieron simpatizar, pudieron respetar al predicador, por supuesto. Bueno, la Biblia, no, yo la respeto, yo la respeto. Pero entonces, ¿por qué no te has apartado de tus pecados? Entonces, ¿por qué si tú crees que es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no has basado toda tu vida como Abraham en servir a Dios y agradarlo con todo tu corazón en este mundo? Porque no crees que sea verdad. Porque si creyeses que fuera verdad, entonces tendrías temor cuando la Escritura dice que el Señor va a juzgar a los pecadores. Y si yo soy pecador, a mí me va a juzgar. Y eso te debería, en la práctica, en la realidad, apartarte del pecado y a buscar la misericordia de Dios. Si para ti la Escritura fuera verdad. Amén. Entonces, el segundo elemento de la fe es tener o dar tu asentimiento, tu razón, diga, esto es verdad. Esto que está escrito aquí, que me habla del carácter de Dios, de la promesa de Dios, de la bondad de Dios, del juicio de Dios, de la santidad de Dios, es verdad. Y si Él dice que Él puede hacer caminar a Pedro sobre las aguas, a mí también me puede hacer caminar sobre las aguas. Y Dios no anda haciendo esa clase de milagros. Pero ¿a poco no es un milagro que una persona pueda vivir santa en este mundo impío? ¿Eso es caminar sobre las aguas? ¿Porque este mundo, acaso este mundo no es tipo y figura del mar y de las aguas?
y que tú puedas vivir santo en este mundo no es un milagro de Dios? Claro que sí. Y Dios es poderoso para hacer eso y más. Bien. El tercer elemento de la fe es esa substancia, esa certeza de la cual estábamos hablando al inicio. Tú puedes saber, te lo pongo con otro ejemplo de otra cosa. Tú puedes saber que los salvavidas sirven para que las personas floten cuando están en el agua. Es más, tú puedes saber que una marca de salvavidas en particular que traen los barcos es la mejor, es la más segura. Pero el que tú lo sepas y el que tú digas si es cierto, es la mejor, el día que tú te estés hundiendo en un barco no va a ser lo que te salve la vida. Tú vas a saber si salva la vida o no hasta que te pones el salvavidas y confiando en que te va a salvar la vida te echas en el agua. Hasta ese momento, cuando estás basando tu vida en la confianza de que ese salvavidas no va a dejar que te ahogues en el fondo del mar, es cuando estás ejerciendo la fe. La fe se tiene y se ejerce hasta el momento en que tú depositas y basas tu vida confiando en Él, Hebreos 11:6, si te regresas un poquito es de los primeros pasajes que veíamos, el segundo si no mal recuerdo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí están en una sola sentencia los dos primeros elementos: saber y dar tu consentimiento. Crea que le hay y que es galardonador, premiador, ayudador, padre, amigo, consejero, protector de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios esté seguro que está ahí, que es una persona que no falta a sus promesas y a sus amenazas tampoco, y que Él, cuando lo buscan por misericordia, da misericordia. Cuando lo buscan por consejo, da consejo. Cuando lo buscan mirando vida eterna, da vida eterna. Cuando lo buscan mirando o buscando la ayuda y la protección de un padre, eso es lo que encuentran. Ese es el Dios. Ok, bien. Tú no ejercerás fe. Hay personas que dicen tener fe y no oran. Aquí yo te pregunto, bueno, si ese Dios es tan bueno y ha prometido darte todo lo que tú le pidas. Oh, ¿Dios existe? Claro que existe. ¿Dios responde a la oración? Sí. ¿Cuánto tiempo oras? Ay, es que no he orado. ¿Tiene fe? No tiene fe. Porque no basa su vida confiando en ese Dios. Ese Dios dijo, buscadme y viviréis. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que es real, si yo sé que es bueno y ya di mi consentimiento, yo baso mi vida en ese conocimiento y digo, efectivamente, mi vida depende de ti, por lo tanto lo voy a hacer y me voy a acercar a ti con confianza y voy a obtener del cielo lo que yo necesito para hacer lo que tú quieres que yo sea.
El que tiene fe no solo dice, sí es cierto, el Señor un día va a juzgar el pecado. Y viene por un pueblo santo. El que tiene fe dice, pues el Señor viene por un pueblo santo y por lo tanto se aparta del pecado. Y tiene miedo él en enfrentar esta vida. ¿Y qué hace? Acude al Señor que da fuerzas para enfrentar esta vida. Basa su vida en una relación de amor y confianza con ese Dios, el cual no ve, pero que es real y que es premiador, galardonador, ayudador, padre, amigo, consejero de los que le buscan. O sea, no se queda, no, sí, yo aquí en mi cabeza, Dios me ama, voy a entrar en la vida eterna, voy a entrar en la vida eterna. Eso no es fe. Fe es decir, Dios es bueno, me ofrece misericordia y me voy a mover, voy a caminar hacia donde Él quiere que camine. Así como Abraham caminó fuera de la ciudad, así yo camino fuera del pecado y camino en pos de Él, lo voy a buscar a Él. Lo voy a encontrar a Él en el desierto y me voy a relacionar con Él y voy a basar mi vida en su confianza, su amor y su protección. Y voy a educar a mi familia y a mis hijos. Y vamos a vivir como Abraham en el desierto, confiando en lo que el Señor nos pida para lo que es bueno en esta vida, porque yo confío que lo que Él me pide es mejor que lo que este mundo me enseñó. Y no es cosa de metérmelo en la cabeza, es cosa de descansar. Descansar en que Él me ha prometido, en que estoy seguro que Él ha prometido algo muchísimo mejor que lo que mis ojos pueden ver y mis manos pueden tocar. Y por lo tanto, me voy a acercar a Él, me voy a relacionar con Él y voy a actuar en este mundo como Él me pidió para obtener ese precioso galardón. Eso es fe. Ahí sí entiendes el pasaje que en su momento meditaremos. Tú dices que que tienes fe y no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El que tiene fe efectivamente actúa. No es un místico. Actúa, se aparta del mal, busca a Dios, se alimenta de Dios, habla como Dios le pide, ama como Dios le pide, sirve a la gente como Dios le pide, sufre como Dios le pide, cierra la boca cuando Dios se lo pide, confía en el Señor cuando está metido en problemas porque sabe que aunque no lo ve, los cabellos de su cabeza están todos contados allá en el cielo. ¿O no dice eso la palabra de Dios? Digo, yo lo digo con toda libertad porque lo he leído muchas veces. ¿Cuántas veces lo has leído tú? Y con esto paso a la cuarta sección de mi enseñanza. Una pregunta. ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa fe que confía en ese Dios que no podemos ver con nuestros ojos? Y basas tu vida en este mundo confiando en sus consejos, sus mandamientos, su amor y su dirección. Te puedes acostar todos los días sabiendo que si mueres en la noche, descansando que si mueres en la noche, te está esperando en el cielo una corona de gloria a la cual Dios le ha preparado a los que le aman. Te acercas a Dios todas las mañanas sabiendo que está esperando tu oración un Dios que ha prometido contestar las oraciones de aquellos que le buscan. Te acercas todos los días a un Dios que la misma Escritura dice que su Espíritu nos anhela celosamente. Vives tu vida pensando que los ojos de un Dios
que sabe todas las cosas y escudriña los corazones, mira tus pensamientos, mira tus actos, y cuidas en tu vida el serle agradable. Si la respuesta a la mayoría de esas preguntas en tu corazón es no, tú necesitas aprender a tener fe. Necesitas aprender a tener fe. Necesitas pedirle al Señor que te ayude a tener una fe verdadera, no una fe como la de este mundo, artificial, falsa, sino una fe verdadera. Una fe que te lleve a darle gloria, una fe que te lleve a estar contento en esta vida con darle gloria a Dios. Te repito algo que te dije al inicio de esta enseñanza. Tú y yo fuimos creados para darle gloria a Dios. Y el secreto de nuestra felicidad está en serle agradables. De nuestra felicidad en este mundo y de nuestra felicidad eterna. Tú ocupas, si en verdad quieres ser feliz y agradar a Dios, que el Señor te conceda tener una fe como la que hemos hablado en esta mañana. No una fe que sepa, no una fe que diga si es cierto, la Biblia es cierta, no, una fe en la cual tú bases tu vida en las promesas de Dios. Todo lo que construyas en tu vida sea sobre la confianza del amor, de las promesas, de los mandamientos de Dios. Esa es la única fe por la cual el justo vivirá. Solo por medio de esa fe, de una fe que basa su vida, que construye su vida, sabiendo que lo que Dios quiere para él es lo mejor que puede sucederle a nadie. ¿Cuántos desean tener esa fe? Cerremos nuestros ojos un momento. Un día el Señor Jesucristo le preguntó a uno de los ciegos que sanó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le dijo: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y con esto quiero decirte que a lo mejor tú puedes tener un poquito de esa fe. Quizá es tan poquito que no alcanza para vivir una vida de amor y de comunión con Dios todos los días. Y en este ciclo vamos a estar hablando desde cómo agradar a Dios, cómo tener comunión con ese Dios precioso, cómo alcanzar el poder para poder obedecer y estar contentos en la obediencia, cómo confiar y cómo sostenernos en medio de las pruebas, de las luchas, de las adversidades que presenta este mundo, las cuales son muchas. Y si en tu corazón hay un poquitito de esa fe, es un buen momento para que en tus oraciones diarias empieces a decirle al Señor: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Haz crecer en mi corazón esa fe verdadera, esa fe que te es agradable, esa fe que hace que las personas te den gloria, esa fe que produce amor, esa fe que produce paciencia en medio de las pruebas, esa fe que produce fidelidad hacia tu nombre, esa fe que produce un corazón contento en este mundo, esa fe que se deleita en adorarte y en alabarte, Señor. Señor, concédenos
por la gloria de tu nombre, mirarte a través de los ojos de la fe, Señor. Ayúdanos a mirarte a través de tu palabra. Ayúdanos a mirarte con la ayuda de tu Espíritu y forma en nuestro corazón esa fe preciosa. Escuchemos este canto. Ayúdanos a creer, Señor Jesús. Creo en ti, solo en ti, en ti. Creo en ti, solo en ti, en ti. Tú eres aquel en quien habrá espero. Tú eres aquel de quien Moisés escribió. Tú eres aquel a quien David también vio. Yo creo en ti, solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Señor Jesús. Eres aquel a quien el mundo esperó. Tú eres aquel Cordero de Dios. Tú eres aquel en quien mi vida transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Jesús. Eres aquel el que a Pedro perdonó. Tú eres aquel a quien Juan abrazó. Eres aquel a quien a Saulo transformó. Hoy creo en ti, solo en ti, en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Señor. Señor amado, que tu buen Espíritu nos ayude, Señor, a creer en ti y a desarrollar una relación de amor y confianza para con tu Hijo Jesús. Yo te ruego hoy, Señor, que ayudes a cada amigo, a cada hermano a confiar y a creer, y que bendigas en sí todo este ciclo que vamos a estar teniendo, y que a través de cada enseñanza, Señor, puedas mostrarnos, puedas abrirnos la Escritura, Señor amado, puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y formes 2000 años después de que vino Jesucristo, formes hijos de fe que te den gloria y que vivan en este mundo como tú siempre has querido que vivan aquellos que creen en ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada alma que vino. Yo te suplico, amado Señor, pues que tú nos ayudes a todos. Gracias en el nombre precioso de Jesús.